Muy buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con un pedazo de juego de cajote que es Scarface 1920. Este juego que nos llega de la mano de SD, de 1 a 4 jugadores, con partidas de 90 a 150 minutos, depende del número de jugadores un poco y de varias cosas, y edad de 14 años. Si queréis conocer este Scarface 1920, pues quedaros. En Scarface 1920 nos encontramos con un juego en el que nos vamos a poner al mando de una de las bandas de la mafia y ganará aquel jugador que consiga ganar más dinero. Para ello tendremos que traficar o vender alcohol, armas, nos enfrentaremos a eventos, a la policía, a las redadas a los federales y bueno, pues cumplir también ciertos mandatos. Vamos a cambiar de cámara y os voy a explicar el cómo se juega y la preparación de la partida. No voy a entrar en detalle de los componentes ni nada por el estilo, porque como es un juego que tiene tantas cosas, grabé el unboxing, está todo visto. Os dejamos por aquí el enlace del unboxing si queréis ver el detalle, las miniaturas, las ilustraciones y todo eso. Os recomiendo que veáis en el unboxing porque ahí os lo enseño todo. Si queréis ver mecánicas, cómo se juega, preparación de la partida, entonces sí, así que cambie de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Scarface 1920. Vale, aquí tengo desplegado todo el juego, o sea, es mucho el despliegue que tiene. Posiblemente en general sea de los juegos más grandes que os hemos enseñado aquí en el canal y tengo que separar mucho la cámara para que podáis verlo más o menos, aunque yo creo que se va a ver bien y a entender bien. Lo primero de todo, vamos con la preparación de la partida. Yo tengo los componentes de un jugador, pero simularíamos lo que puede ser una partida a 2 jugadores. Vamos a colocar el tablero de juego en el centro de la mesa. Es un tablero de 3 alas que es bastante grande. Vamos a hacer una reserva o una zona de reserva con las fichas de dinero, el anillo de familia, el alcohol, las pistolas, las fichas de nightclub y las fichas de distintos negocios, los speakeasy, los casinos y los burdeles. Todo eso dejamos una zona de reserva en la que, si puede ser, quede accesible a todos los jugadores y bueno, si no es así, pues un jugador pasará a los demás los recursos. Tenemos distintos tipos de cartas que las vamos a distinguir perfectamente por lo que pone en la parte de atrás. Tenemos de redadas, de encargos y de proveedores. Entonces, barajamos todas las cartas de redadas y ponemos un mazo de las cartas de redada. Barajamos todas las cartas de encargo y ponemos un mazo con las cartas de encargos. Se ve fácilmente dónde, porque viene la zona sombreada y encima nos pone encargos. Barajamos todas las cartas de proveedores exactamente igual y ponemos su mazo aquí, igual la zona está sombreada y pone proveedores, con lo cual es muy sencillo la distribución. Estos son los asociados, como veis ponen asociados, aquí nos dicen de 1 a 3 estrellas y aquí asociados de 4 a 5 estrellas. Entonces nos fijamos en la carta de asociados, miramos que tengan en la parte de abajo bien 1 o 2 o 3 estrellas. Hacemos un mazo, barajamos todo el mazo, sacamos 3 cartas de asociado y damos la vuelta a la primera carta que queda boca arriba. Luego cogeremos el mazo de cartas de asociados de 4 y 5 estrellas, con lo cual en la parte de abajo nos vamos a encontrar que tienen 4 o 5 estrellas, barajamos todas las cartas y igual las ponemos, sacamos una y la que queda en la parte superior del mazo la colocamos boca arriba. Con lo cual lo que son las cartas de la zona central estarían preparadas. Losetas de localización. Tenemos un montón de losetas como esta de localización. Las vamos a barajar y vamos a colocar
en los distintos distritos del mapa, que vemos que están perfectamente señalados por líneas rojas, vamos a colocar en cada uno de ellos una tarjeta de localización, excepto en el distrito central, en el que vamos a colocar 2. Esto es para 2 jugadores. Si estuviéramos jugando a 3 jugadores, en el distrito central tendríamos que colocar 3 y una en los demás distritos. Y si estuviéramos jugando a 4 jugadores, colocaríamos 2 en el distrito central y colocaríamos 2 en Far South 8 y 2 en Far North Side. Entonces, bueno, esas serían las diferencias. La distribución de los setas que veis ahora mismo en el mapa es la de 2 jugadores. Luego vamos a colocar policías. Los policías vienen determinados por estos coches con el símbolo del serie, como la estrella del serie. Y vamos a colocar en los distritos de Far South Side, en el distrito central y en el distrito de Far North Side, un coche de policía en cada uno de ellos. Entonces, luego, de manera aleatoria, vamos a coger fichas de negocios y encima de cada una de las losetas de distrito vamos a colocar un negocio diferente. Entonces, como veis, es bastante sencillo. Las últimas que nos faltan de preparar son las cartas de eventos. La primera de todas va a ser esta. Estados Unidos impone la ley seca, que es con el evento con el que vamos a empezar. Lo colocamos en el lado derecho. Entonces, simplemente lo tenemos que colocar en el lado derecho. Y vamos a buscar la de la prohibición ha terminado, que es la que indica el final de la partida. Luego cogeremos todo el mazo de cartas de evento, lo barajamos y seleccionaremos 2 de ellas. Vienen bastante cartas de eventos y el resto los vamos a mandar a la carta. Esas cartas no se van a utilizar en esta partida. De esa manera pues nos encontramos con mayor variedad porque hay bastantes eventos que le van a dar variabilidad a la partida. Tenemos que preparar ahora los elementos de los jugadores. Vale, pues los jugadores van a coger un determinado color y van a coger todos los componentes de ese color. Van a coger los edificios que indican, que van a servir para indicar el control de un área, van a coger los vehículos, que vamos a tener por un lado vehículos y por el otro pickups diferentes con distintas habilidades, la figura del jefe de la banda que colocarán en el tablero personal y luego pues los cubitos que los colocaremos en todas las casillas a la izquierda. Luego tenemos esta zona que serán las distintas localizaciones, tenemos suburbios, pisos francos y cuartel general. En el cuartel general están los matones de la banda que tenemos disponibles, en el piso franco están los que están heridos y de ahí pasarán al cuartel general cuando por alguna acción podamos pasarlos, y en los suburbios están aquellos que tenemos que reclutar, llevarlos a un piso franco y del piso franco los podremos llevar al cuartel general. Luego, cada persona va a tener un mazo de juego. En el mazo vamos a tener 4 cartas de mano derecha, que viene indicado porque en la parte de abajo vienen con un sombrero, que de momento quedan fuera de la partida y fuera de nuestro mazo. Podremos ganarlas con distintas acciones. Y luego vamos a tener pues las cartas con las que vamos a empezar, la carta de jefe y distintas cartas. En estas cartas vamos a encontrarnos que tenemos distintos tipos de símbolos. Vamos a tener como una especie de explosión que nos indica el músculo, vamos a tener como unas manos en la parte superior izquierda que nos indican la influencia de la carta, y luego en la parte de abajo hay un evento que podremos ejecutar. Estas cartas, que no son las de mano derecha, que son las que tienen el sombrero, se barajan y de momento las dejamos en el lado izquierdo. Cada jugador va a recibir también una pantalla que coloca en una zona porque el dinero que vayamos ganando está oculto, no está visible al resto de los jugadores. También recibiremos cada uno de los jugadores 3 encargos que veremos en secreto. Hay 2 tipos de encargo, hay algunos que son permanentes, que entonces los podemos dejar boca arriba en nuestra zona de juego y cuando se cumplan las características que nos piden, como por ejemplo este que nos dice pues tener un mantón en las autoridades y haber desplegado en el plan un asociado de un determinado tipo de símbolo, que el símbolo de los asociados, por ejemplo este coincidiría, viene en la parte derecha.
Tenemos así como con botellas, con maletín, con unos labios morados, con un punto de mira, con un símbolo de estos del póker. Entonces, bueno, cada uno nos va a pedir. Estos son permanentes, los dejamos al lado derecho y podremos aplicar su habilidad siempre que cumplamos con las condiciones. Y luego hay otros que son inmediatos. Por ejemplo, tener un asociado en tu pila de descartes de un determinado tipo y tener un nightclub, ¿vale? Pues en el momento que lo tenga puedo cobrar o hacer lo que nos diga este encargo y automáticamente descartarlo. Si un rival va a ganar dinero mediante una venta, habilidad o encargo, lo ganarás tú en lugar de él. Si ganas menos de $10, obtienes además otro encargo. Bueno, pues estos simplemente los vamos a dejar ocultos también, el resto de los jugadores no los verán, los dejamos en una zona ocultos y cuando hayamos cumplido con esas características inmediatamente podemos ejecutarlos y los descartaremos. Los permanentes quedan boca arriba y cuando los vayamos a ejecutar tenemos que coger uno de nuestros matenes del cuartel general para señalar que está realizando ese encargo. Luego también cada jugador va a recibir 2 cartas de proveedores. Recibirá una de distribuidor de armas y otra de distribuidor de alcohol. El resto de las cartas las vais a devolver a la caja, el resto de las cartas de proveedores. Estas cartas tienen una capacidad de almacenaje de 1. Y luego nos dice cuál es la producción de esa carta. Esta, por ejemplo, pues con uno de músculo, pues puedes producir 2 de alcohol. Y en esta otra carta, pues con uno de músculo vas a producir una pistola. Podremos tener almacenes a medida que vayamos pasando que sean más potentes, es decir, podremos ir ganando cartas que podremos añadir así hacia abajo. Entonces, cuando yo active este almacén y producirá, pues mira, 2 más 3 más 3. Entonces, de golpe produciría 8 de alcohol, aunque la capacidad que tiene de almacenaje solo es de 1. Pero si yo controlo localizaciones de la ciudad, en esas localizaciones la capacidad de los almacenes es infinita. Entonces podremos aumentarlo y también podremos abrir nuevos almacenes en los que tendremos pues bueno, otra capacidad de almacenaje y tendremos distintas zonas de proveedores creadas. Pues puedo ir ampliando para que un proveedor me fabrique muchas más cosas o ir abriendo nuevas zonas de proveedores. Puede ser que me interese abrir nuevas zonas para, por ejemplo, cumplir algún encargo. Vamos a coger los edificios, los vehículos, el mazo, tenemos los encargos, dejamos a un lado las cartas de mano derecha, colocamos a la figura de Elliot Ness en la zona inicial y luego bueno, cada jugador va a depositar una ficha en el número 1, dependiendo del color, que será el nivel que tienes de delincuencia y va a ir aumentando a la medida que pase la partida. Y luego hay una ficha también de color blanco que se colocará variando la posición dependiendo del número de jugadores y será lo que determine el final de la partida, porque esta ficha se va a ir moviendo y cuando llega a extra, entonces bueno, hay que realizar una acción especial en la que bueno, vamos a ir descubriendo los distintos eventos y será pues lo que haga que en un momento determinado se desencadene el final de la partida. Luego cada jugador también va a llevar a su zona de juego, puede tomar pues una pistola o un alcohol, puede tomar 2 fichas, las que quiera, del suministro general y colocarlas en los proveedores. Las cartas que sean restantes, como os he dicho, tanto de distribución de armas como de alcohol, pues las devolveremos a la caja porque no se van a utilizar durante esta partida. Luego cada jugador también va a coger una ficha de edificio y un vehículo y lo colocará en un distrito, en una localización de la ciudad, teniendo el control, en la que él elija. Y luego va a poder colocar un vehículo. Tenemos 2 tipos de vehículos, como os he dicho, los pick-up y los coches. Si colocamos un pick-up, cuando vayamos a producir en esta localización, a vender en esta localización,
podremos vender. Aquí para poder vender me pide 2 barriles y una pistola y me da $16. Bueno, pues puedo vender con una mercancía menos. En cambio, si coloco un vehículo, lo que voy a hacer es aumentar el nivel de protección de esa localización, con lo cual estará más protegida. Son 2 opciones diferentes, bueno, pues cada uno decidirá cuál es la opción que quiere hacer, si opta por protegerlo más de principio o si opta por poder vender con menos recursos en esa localización. Una vez que tenemos desplegados todos los componentes que os he dicho, repartidos cartas, etcétera, etcétera, estaríamos preparados para poder empezar a jugar la partida. Algunos conceptos básicos que tenemos que conocer de las cartas. Bueno, pues como os he dicho, aquí nos indica el nivel del músculo y el nivel de influencia, y en la parte derecha el tipo de crimen, y en la parte de abajo la habilidad que tiene ese miembro de la banda. Las cartas de mano derecha de la banda se identifican con el sombrero. Y estas cartas no empiezan la partida directamente, las podremos añadir a nuestra mano cuando mejoremos la banda. Hasta que no hagamos esa mejora de la banda y vayamos descubriendo, a medida que vamos haciendo mejora, vamos quitando cubitos de esta zona y los vamos a ir colocando donde hagamos las mejoras, eso será lo que nos permita ir incluyendo a estas manos derechas en nuestra banda, pero de momento pues no están ahí. Luego, de las cartas que empezamos con ellas, la carta de jefe es asimétrica para todos los jugadores. En este caso yo tengo a Arnold Schwarzenegger y la capacidad que tiene tanto de músculo como de influencia viene indicado por la posición en la que está su figura. Si vamos mejorando la banda, cuando yo mejore aquí, haga la mejora, pague el coste, esto sube aquí, entonces mejoraría su capacidad de músculo y su capacidad de influencia. Si sigo mejorando y voy poniendo cubitos hacia aquí, como veis, no solo se van a ir descubriendo distintos objetivos que yo iré... al revés, van hacia ya. Distintos objetivos que yo iré cobrando, por ejemplo, aquí voy a meter un miembro de la mano derecha, aquí meteré otro, aquí por ejemplo si mejoro este pues voy a obtener dinero. No solamente voy a ir mejorando, voy a ir teniendo beneficios, sino que nuestra mano derecha tendrá más poder, más músculo y tendrá más influencia. Y luego el jefe no tiene en la parte de abajo habilidades. En la propia carta te pone habilidad, te da 4 habilidades y te dice que de estas 4 habilidades, cuando juguemos el jefe como parte de un plan, vamos a poder realizar 3, que además podemos repetir habilidad, no tiene por qué ser diferentes entre ellas. Entonces tenemos 4 y entre las 4 pues tendremos que hacer 3, pero las habilidades de los jefes son distintas, dependiendo del tipo de jefe que sea, pues tendrá habilidades diferentes. Más cositas que conviene saber, bueno, pues lo que os decía, lo que se indica en este tablero personal, que es el poder de músculo y el poder de influencia que tiene, las habilidades del jefe, las mejoras que vamos a poder hacer, y también nos va a indicar el nivel de corrupción que vamos a tener que ir montando cuando vayamos haciendo las mejoras. Si yo hago una mejora, no solo tendré que pagar el coste que viene indicado en la parte superior, no solo tendré que poner el cubito, pagar el coste, sino que nos indica, por ejemplo, que se aumenta en +1 o en +2 el nivel de corrupción o el nivel de delincuencia, con lo cual, si llego arriba del todo, habrá que ejecutar una redada. Cuando un matón es herido, lo tenemos que colocar en los pisos francos, y cuando un matón está muerto, lo tendremos que colocar en los suburbios. Y ya os digo, para pasar de los suburbios al cuartel general tienen que pasar obligatoriamente por los pisos francos. No podemos moverlos saltándonos etapas. De las cartas de proveedor, también, como os he dicho, límite de matones que vamos a poder tener en la carta de proveedor, en este caso es 1, con lo cual la podremos activar una vez hasta que retiremos de ahí los matones. El nivel de almacenamiento que tiene en la carta, que viene indicado en la esquina superior derecha, que en este caso es 2. Los requisitos que nos pide, que en este caso son 2 de músculo,
el nombre del proveedor, contrabandista canadiense, y las provisiones que nos generan. En este caso son 3 de alcohol. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. De las cartas de encargo, pues ya las expliqué. Hay permanentes, hay inmediatos también. Nos viene el nombre el título del encargo, el efecto que nos produce, que siempre pues va a ser algo en nuestro beneficio, y luego nos puede indicar los requisitos, que puede ser que haya que tener algo o que algo forme parte de nuestro plan. Y de las losetas de barrio, en la parte superior izquierda nos viene el valor de defensa, por ejemplo en esta es 3, el valor del almacenamiento, que es ilimitado, las ganancias que vamos a tener en la parte inferior derecha cuando vendamos, y los requisitos de lo que vamos a necesitar para poder obtener esas ganancias. Además, estas losetas, a través de las mejoras que nosotros hagamos en nuestro tablero individual, cuando tenemos tomada una de ellas y tenemos el control, podremos convertirlas en Night Club, dándolos la vuelta, colocando una ficha de Night Club a mayores del número de negocios que tengamos allí, que como máximo en cada loseta podemos tener 3 negocios. La venta será mayor el número de requisitos que nos pida, pero los beneficios también serían mucho más altos. Si yo esto lo he convertido en un nightclub, pues si vendo 3 barriles y 2 pistolas, obtendré $32. Aquí vendía 2 barriles y una pistola y obtenía $16. Entonces tendremos más posibilidades de ganar más negocios convirtiéndolos en nightclub. De las fichas de negocio ya os dije que había de 3 tipos: burdeles, casinos y speakeasies, y luego los nightclubs, que los colocaremos pues cuando a través de nuestro tablero individual hagamos una mejora y los convirtamos en nightclub. La capacidad de almacenamiento, como os he dicho también, es infinita. Y luego estas son las figuras de control. Cuando tomemos el control de una de esas localizaciones, colocaremos una figura de control. Este tablero de aquí, que como os he dicho, esta zona del tablero va a ir subiendo cuando vayamos aumentando el nivel de delito. Cuando una de las fichas llegue a la parte de arriba y llegue a la zona de redadas, sacaremos una carta. Esto tendrá un efecto general y te dice: cada jugador lleva a prisión a sus matones de las autoridades. Bueno, pues todos los jugadores que tengan matones en la zona de autoridades los tendrán que llevar a prisión. Y luego, dependiendo el nivel en el que se encuentren las fichas, por ejemplo, pues si esta está en naranja y esta está en verde, iremos ahí. Los de naranja, que serían entre 7 y 8, te dice que aumenta su nivel de delincuencia en 2. Y los que estén en verde, entre el 1 y el 4, aumentan su nivel de delincuencia en 4. Y luego, bueno, en este caso nos dice que tenemos una reducción del nivel de delincuencia en 1. Pero cada una de las redadas pues va a tener un efecto diferente. En esta, por ejemplo, devuelves el anillo de la familia al suministro general, el que lo tuviera, y luego, pues dependiendo de dónde estés, pues unas consecuencias. Si estás entre el 5 y 6, gastas $1 por cada 2 cartas en tu pila de descartes. Si estás entre el 9 y el 11, tienes que pagar 2 por cada carta en tu pila de descartes. Bueno, pues cada carta de redada va a tener unos efectos diferentes. Cuando llevemos a cabo una redada, porque esto llega ahí, tendremos que realizar los pasos en una serie en un orden. Lo primero que vamos a hacer es llevar a prisión a todos los matones que estén en la zona de los bajos fondos. En el tablero tenemos la zona de los bajos fondos, la zona de prisión y la zona de las autoridades. Luego, revelar la carta superior del mazo de redadas, como os he enseñado, resolver el efecto general, aplicar el efecto del color correspondiente, dependiendo en el color en el que nos encontremos, y luego cada jugador reducirá su nivel de delincuencia según indica en la casilla de reducción. Siempre se reduce, puede que nos mande a aumentar, pero siempre hay un nivel de reducción. Y finalmente descartamos la carta de redada que hemos utilizado en esta ronda. El marcador de turnos también os lo he explicado ya, y lo que hay que tener en cuenta es que cuando se llega a la casilla de extra extra,
luego veréis cómo se mueve este marcador, se desencadena la ficha de tiempo se desencadenan los eventos en esta partida. Entonces cogemos la carta de la parte superior del mazo de eventos y se lee el evento. El efecto de la carta de evento que está encima de este espacio está activo hasta que otra carta esté colocada encima. Por ejemplo, aquí nos dice que cada jugador tiene que disminuir en 1 el tamaño de su mano. Esto prevalece sobre cualquier regla y hasta que no se saque una nueva carta de evento y se coloque encima, estará siempre activo. Los eventos son muy variados, puede haber desde eventos de pierdes la mitad de tus ganancias a reduces tu mano, de muchos tipos y de muchos estilos. Teniendo claro todos estos conceptos básicos, parece un poco complicado, pero luego lo que es la mecánica del juego realmente es sencilla, o sea, lo que hay es muchas posibilidades a poder hacer. Cogemos el mazo que teníamos de cartas y cada jugador va a llevar 3 cartas a su mano, es decir, cada jugador empieza con 3 cartas en su mano. Tenemos dos posibilidades, que sea nuestro turno y que tengamos cartas en nuestra mano, o que sea nuestro turno y que no tengamos cartas en nuestra mano. Esas son las dos posibilidades que pueden ocurrir, que tengamos cartas en nuestra mano, aunque sea una, o que no tengamos. Siempre que tengamos cartas en nuestra mano, lo primero que vamos a hacer es jugar cualquier número de cartas de nuestra mano y desplegarlas delante de nosotros. Empezamos con un tamaño de 3, pero se puede mejorar hasta 5. En este tablero que tenemos de mejoras, pagando el coste, podremos mejorarlo, pero empezamos con un tamaño de cartas en la mano de 3. El plan es coger las cartas que nos interese y jugarlas frente a nosotros. ¿Qué nos puede interesar? Pues depende, habrá momentos que sea una, habrá momentos que sea 2 y no por jugar más cartas vamos a poder hacer muchas más acciones. Posiblemente cuando tengamos que jugar más cartas es porque la acción que vamos a hacer es más potente y nos pide más requisitos. Si jugamos una o 2 cartas no ocurre nada, pero por cada carta que juguemos por encima de 2 tendremos que incrementar nuestro nivel de delincuencia en 1. Es decir, si yo juego 3 cartas, posiblemente sea porque la acción que yo voy a ejecutar es más potente de lo que puedo obtener con 2, es decir, que necesito más músculo o más influencia, no porque yo pueda hacer más número de acciones. Entonces, bueno, tenemos que pensar muy bien qué cartas son las que vamos a jugar como parte de nuestro plan. Y pues una vez que tengamos claro cuáles son las cartas que vamos a jugar, dependiendo de lo que vayamos a hacer o de las acciones que queremos ejecutar, pues eso, yo tengo que coger las cartas que forman parte de mi plan y jugarlas boca arriba, visibles a todos los jugadores. Si juego 2 no pasa nada, pero si juego 3, 4 o 5, por cada carta que juegue por encima de 2, tengo que aumentar el nivel de delincuencia. Bueno, pues imaginar que como parte de mi plan simplemente voy a jugar una carta. Ahora vamos a hacer las acciones, vamos a poder hacer una orden. Vamos a poder utilizar las habilidades de la carta y vamos a poder, si cumplimos las circunstancias, hacer encargos también. Lo podemos hacer todo en el orden que creamos más adecuado. Podemos hacer primero la habilidad, luego los encargos y luego la orden, o primero la orden, luego la habilidad y finalmente los encargos, como nosotros queramos y como nosotros necesitemos en un determinado momento. Y aquí es donde viene un poco el tema o la cuestión, en el número de orden que hay. Nosotros vamos a poder hacer una orden, pero existen 15 órdenes diferentes. O sea, vamos a poder dar 15 órdenes diferentes. Esa es la parte más complicada o la parte más difícil que hay cuando empezamos a jugar, el controlar las órdenes.
Primera de todas las órdenes que vamos a poder hacer y sería reclutar. Para reclutar tenemos que coger uno de nuestros matones obligatoriamente y mandarlos a los bajos fondos. Cuando un matón viene a los bajos fondos, inmediatamente tenemos que aumentar en 1 el nivel de delincuencia. Y luego la orden nos dice que por cada uno de la influencia, de los símbolos de influencia que hayamos jugado en las cartas, vamos a poder reclutar a un matón. Bueno, pues puedo coger uno del piso franco y pasarlo al cuartel general, o puedo poner uno de los suburbios y pasarlo a un piso franco. Eso es a nuestra elección. También vamos a poder obtener un encargo, también por uno de influencia. Tendremos que coger también un matón y tendremos que ponerlo en los bajos fondos. Igual, siempre que coloquemos un matón en los bajos fondos, tenemos que aumentar el nivel de influencia, el nivel de delincuencia en 1. Y por eso vamos a poder obtener un encargo. Cogemos una carta de encargo y nos la llevamos a nuestra mano. Vamos a poder obtener una carta de proveedor, exactamente igual. Vamos a coger un matón, lo llevamos a los bajos fondos y aumentamos el nivel de delincuencia 1. Y cogería una de las cartas de proveedor y la llevo a mi zona, pudiendo, como os he dicho, o bien colocar un nuevo almacén, abrir un nuevo almacén, o colocarla debajo de otra de las cartas, y entonces cuando yo vaya a este almacén, si yo pago el coste adecuado, pues producir 6 de alcohol. En una sola acción haré más potente la acción y produciré mucho más. También vamos a poder vender en los barrios. ¿Cómo vamos a vender? Pues vamos a coger un matón, lo vamos a tener que poner en los bajos fondos y vamos a aumentar el nivel de delincuencia en 1. Yo aquí tengo que pagar 2 de alcohol y una pistola, pero como en este caso tengo un pick-up, pues tendría que pagar solamente, puedo suprimir un recurso, 1 de alcohol y una pistola. Y el beneficio que me va a dar es de $16. Vale, pues yo entonces cogeré el dinero y me lo llevo a mi zona. ¿Qué puede ocurrir también? Que en mi zona haya policía, pero la policía es bastante sobornable. O sea, en el caso de las redadas, que ya se mete el FBI, es más complicado, pero la policía es sobornable. Entonces, en lugar de cobrar 16, si hay un coche de policía, le voy a dar $2, yo me conformo con ganar 14 y pues soborno a esta policía para que me deje hacer la venta. Vamos a poder contratar también a un asociado. Los asociados, como os he dicho, son estos de aquí y pueden tener valor de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Cada mano que tenga nuestras cartas va a equivaler una estrella. Si yo juego una carta, como era el caso, como esta, podré contratar un asociado de 1. Si yo contrato este asociado, tengo 2 opciones. Puedo pagar un barril y llevarlo a mi mano, o puedo no pagar nada y simplemente llevarlo a mi zona de descartes. Si es entre 1 y 3 estrellas, tengo que pagar un barril, pero si es de 4 o 5 estrellas, cuando contrate el asociado tengo que pagar 2 barriles para poderlo llevar a mi mano, si no lo tengo que mandar al descarte. Si yo contrato este asociado, lo que ocurre es que los que hay van hacia la derecha y saco uno nuevo. Yo imaginar que he hecho la venta porque he cobrado el dinero y ya no tengo opción a poder pagar el barril. Bueno, pues simplemente lo voy a mandar a mi descarte. Lo he contratado, pero lo tengo que mandar a mi descarte por el momento. Esas serían las órdenes que nos van a hacer que llevemos un matón a los bajos fondos. Entonces, en estas 5 órdenes que os he enumerado, siempre primero tenemos que coger un matón, llevarlo a los bajos fondos, con lo cual aumentar el nivel de delincuencia en 1, y luego tendremos que poner encima de la mesa o tener encima de la mesa tanta nivel de influencia como nos pide, y podremos reclutar, obtener encargos, obtener proveedores, vender en los barrios o contratar asociados. Ahora, en las siguientes 5 acciones,
lo que vamos a tener que hacer es coger un matón y lo primero que vamos a hacer es mandarlo a las autoridades, al ayuntamiento. Y eso nos va a permitir, por 5 de influencia, vamos a poder retirar figuras de control de un determinado barrio. Vamos a poder reducir por cada uno que juguemos de influencia, podemos reducir en 1 nuestro nivel de delincuencia. Vamos a poder añadir también fichas de negocio. Aquí lo que estamos haciendo son malos negocios, trabajando con el ayuntamiento, caminándolos, haciendo influencia para abrir. Entonces, bueno, yo juego una carta de estas que tiene 1 de influencia, que es el que tiene el símbolo de la mano, y pues mando el matón a los bajos fondos y puedo coger y abrir ahí otro negocio. Voy a recuperar matones de la prisión. En caso de que yo tenga matones en la prisión, voy a poder recuperar un matón de la prisión. Con 2 de influencia, en este caso los matones no se recuperan de 1. Con 2 de influencia voy a poder recuperar matones de la prisión también. Con 2 de influencia, si yo juego 2 cartas, por ejemplo, si yo hubiera jugado estas 2 cartas que me proporcionan 2 de influencia, puedo recuperar todos los matones de la prisión. Y también, pues con 1 de influencia, pues vamos a poder vender a las autoridades. ¿Qué les vamos a vender? Vamos a venderles o bien alcohol o bien armas, lo que queramos, y por cada una de las armas o del alcohol que vendamos nos van a pagar 6 dólares. Si vendo, o sea, si tengo una de influencia, pues vendo un barril, por ejemplo, de alcohol y me da 6 dólares. Si tengo 2, pues puedo vender 2 de alcohol y gano 12 dólares. Entonces, en este caso no es que hiciéramos ventas en nuestro negocio en determinadas localizaciones, sino que lo que hacemos es venderle a las autoridades. Y luego tenemos otras 5 acciones más que nos van a permitir mandar matones a los distritos, nos van a pedir músculo, por cada 1 de músculo pues puedo mandar un matón a un distrito. Entonces yo juego una carta, por ejemplo, si juego esta carta que tiene 1 de músculo, que es la estrella, pues puedo coger un matón y mandarlo a ese distrito. Con lo cual pues voy protegiendo el distrito. Y también de esa manera será la forma en la que yo podré ir luego moviéndolos a los distintos distritos para poder hacerme con el control de distintas zonas, porque no me voy a poder hacer con el control de una determinada zona, aunque yo quiera hacerme con el control de Far South Side, si no tengo presencia en esa zona. Además, pues esta localización tenía de base 3 de protección. Al yo tener el control con el edificio le doy 2 más de protección y este matón le añade 1. Si otra persona me quiere quitar esta localización, tendrá que tener como mínimo 6 para poder hacérsela, apropiarse de un barrio, que esa sería la siguiente acción. Si yo me quiero apropiar de un barrio, el nivel de músculo que tengo que llevar es el mismo que el total de la loseta. Por ejemplo, si yo me quiero hacer con esta loseta, tengo que jugar el mismo nivel de músculo que tienes en esta loseta, que en este caso es 3, y como no hay nada más en la loseta, no hay ni coches de policía, ni hay nada más, pues no necesitaría nada más. Pero si fuera el caso de que hay coches de la policía o que hay hay matones, o ya está tomado por alguien el control de la loseta, pues entonces voy a tener que jugar más cartas con más músculo. La loseta tiene un valor de defensa, en este caso o en este es 3. Luego los edificios, las fichas de control de localización le otorgan 2. Los coches de policía, si hubiera un coche de policía, le otorga un valor de 1. Y los matones también le da un valor de defensa de 1. En cambio, la pick-up no le da valor de defensa porque lo que nos hace es ayudarnos en las ventas. Vamos a poder también obtener provisiones del suministro. Yo tengo las localizaciones y si yo quiero obtener provisiones de un suministro, cojo un matón, lo mando al suministro,
tengo que jugar tanto valor de músculo como me pida en las cartas, 1 o 3, y entonces si yo mando un matón a esta loseta, juego el nivel de músculo adecuado, obtendré un arma. Luego esto lo puedo almacenar aquí si tengo capacidad, o si tengo el control de una localización, lo puedo almacenar en esa localización, de manera que cuando se produzcan las ventas lo utilizaré para las ventas de esa localización. Y luego podemos también mejorar nuestra banda. Para las mejoras de banda, si hacemos una mejora de nivel 2, vamos a pagar, dependiendo, pues $4 y 2 de músculo, o $4, 2 de, o sea, y 2 de influencia, o $4 y 2 de músculo, o $4, 1 de influencia y 1 de músculo. Y las de nivel 3, el coste a pagar es de 8, más 4 de influencia, o más 4 de músculo, o 2 y 2, dependiendo de en dónde nos coloquemos. Y también, como os dije antes, al ir tapando las distintas casillas, la banda será más potente, pero el nivel de delincuencia también irá en aumento. Entonces tendremos que subir ese track. Y esas son las 15 acciones, o sea, las 15 órdenes que yo puedo ejecutar. Finalmente, ¿qué nos quedaría? Bueno, pues de las cartas que hayamos jugado, no que estén en el descarte, que hayamos jugado en este turno, podemos ejecutar también su habilidad. Pues aquí me dice, recupera un matón de un distrito o de un suministro. Bueno, pues si yo quiero quitar un matón de un determinado distrito o de un suministro, pues podría retirarlo. Son distintas, o hay algunas que nos dice, pues gasta un no de alcohol, una pistola para mover un policía, o mueve un policía sin coste si este está junto a un barrio que controles. Entonces, bueno, dependiendo la carta o dependiendo, las bases son mucho más simples. Todas las que vayamos adquiriendo, hay cartas muy potentes para ejecutar, no solamente como influencia o como músculo, sino que también como las habilidades son mucho más fuertes. Entonces, esa es la mayor dificultad, que es controlar las 15 órdenes que vamos a poder tener opción a hacer. Entonces, que tenemos cartas en nuestra mano, que si hay cartas en nuestra mano, lo primero que tenemos que hacer es desplegar el plan, decidir el número de cartas que vamos a jugar y dejarlas desplegadas delante de nosotros. Bueno, pues por ejemplo, yo digo, yo voy a jugar 2 cartas. Como no me paso de 2, si fueran 3, 4 más, tengo que aumentar el nivel de delincuencia. Y finalmente hacemos las habilidades, podemos, si queremos, si cumplimos con algún encargo, cumplir el encargo, o simplemente pues luego decidir entre las 15 órdenes que hay cuál vamos a hacer. Cuando juego la carta del jefe, la diferencia, pues como os he dicho, es que en lugar de tener habilidades aquí, tenemos 4 habilidades aquí, y vamos a poder ejecutar de las 4, 3. Y no tienen por qué ser 3 diferentes, o sea, sino que podemos repetir la misma habilidad 3 veces. No las voy a decir porque dependiendo del jefe con el que estés jugando es totalmente asimétrico. Cada jefe tiene unas habilidades diferentes que van un poco afín con el tipo de mafioso que fue en su momento. Entonces, cada uno, las habilidades son totalmente distintas. Y luego el poder que tiene, tanto de influencia como de músculo, pues será, dependiendo de lo mejorada que tengamos la banda, pues así estará más arriba o más abajo. ¿Qué es lo siguiente que nos puede pasar? Eso es mientras tengamos cartas en la mano. El turno es sencillo y rápido, pero si llega nuestro turno y no tenemos cartas, no que no tengamos 3, porque como os he dicho, de mano partimos con 3. O sea, si yo juego una en este turno, me siguen quedando 2. Llega mi turno y tengo 2, o sea, tengo que seguir desplegando plan. Despliego una, vuelve a llegar mi turno y aunque solo tenga una, tengo que seguir desplegando plan. Ahora, en el siguiente vez que me llegue el turno, si no tengo cartas en la mano y no tengo opción de poder robar ni de poder hacer absolutamente nada, entonces sí, entonces es cuando se produce un turno de reorganización. Es en el momento que se produce el turno de reorganización. ¿Qué se hace? Bueno, pues
En ese momento tendremos primero que vender en cada uno de los barrios en los que controlemos. Bueno, pues en este caso imaginar que yo controlo ese barrio, si tengo armas, tenga lo que tenga, tengo que vender en los barrios. Luego vamos a ganar $3 por cada ficha de negocio que controlemos dentro de un barrio. Suponemos que esto es esto, yo tengo 2 fichas de negocio porque tengo un casino y un burdel, el máximo de fichas de negocio son 3, más si convierto la loseta en un nightclub podría tener una cuarta, entonces serían 3, 6 y si lo he convertido pues 9 hasta 12, vale, pues dependiendo del número de negocios yo paso y cobro los dineritos de mis negocios. Vamos a recuperar nuestros matones de las autoridades, de los suministros y de los encargos. Y luego recuperaremos de prisión tantos como el nivel de abogados que tengamos. De base tenemos 1, podemos mejorarlo hasta 3. Entonces, bueno, de base tenemos 1 y podemos llegar a mejorarlo hasta 3. Vamos a llevar a cabo tantos reclutamientos como nuestro valor de reclutación. De base tenemos 1 y vamos a poder tener hasta 3. Si yo tengo un valor porque lo he mejorado, por ejemplo, de 2, que tuviera el cubito aquí y ya estuviera mejorado, puedo hacer 2 reclutaciones. Bueno, pues imaginar, este está en el piso franco, lo mando al cuartel general y este que está en los suburbios lo mando al piso franco. Vale, pues he reclutado a 2. Que es mover 2 posiciones. ¿Cómo? Como a mí me interese, podía haber dejado este aquí y haber movido estos 2 para aquí, como se quiera. Las posibilidades de cómo los puedes mover es como tú quieras. Vamos a avanzar en la ficha de tiempo, una localización, como nos hemos quedado sin mano, vamos a avanzar la ficha del tiempo y vamos a barajar, ahora sí, todo nuestro mazo y tendremos que tomar tantas cartas como el valor de mano que tengamos, que de base, como os dije, es 3, pero bueno, podemos haberlo mejorado y tener 4 o haberlo mejorado mucho y tener 5, entonces podríamos tener hasta 5 cartas en la mano. Que ya veis que no es necesario a lo mejor jugarlas, pero teniendo 5 cartas lo que sí vamos a poder hacer es posiblemente adaptarnos más fácilmente a los requisitos que nos pidan los encargos, porque aquí me dice, por ejemplo, que juegue uno que tiene este símbolo. Bueno, pues como yo tengo 5, pues puedo gestionar mejor cómo cumplir mis objetivos. Y una vez que tengo hecho este turno de reorganización, pasaríamos el turno al siguiente jugador. Entonces pueden ocurrir, como os he dicho, 2 cosas, que tengamos cartas en la mano o en el mazo, con lo cual hacemos un turno de acción, o si no tenemos cartas, un turno de organización, pero siempre tras el turno de acción o el turno de reorganización se pasaría al siguiente jugador. A medida que vamos a ir jugando, pues cuando cada jugador vaya haciendo, llegaremos al extra y se descarta y saldrá un nuevo evento, o pues a medida que vayamos jugando y haciendo acciones iremos aumentando a ambos jugadores ese nivel de delincuencia y también pues durante la partida ocurrirán redadas. El anillo de la familia, que yo creo que es lo que nos queda de hablar, lo vamos a poder ganar cuando nos hagamos con estos distintos colaboradores. Cada vez que un jugador se haga con un colaborador se lleva el anillo de la familia. Si acto seguido se lo lleva al otro jugador, le tengo que entregar este anillo de la familia, se lo paso a él. Si yo me cojo otro, me lo llevo. Y luego también va a haber algunas habilidades, por ejemplo, este Arnold Rosner tiene una de las habilidades que es coger el anillo de la familia, de donde esté. El anillo de la familia nos va a permitir al principio de nuestro turno, siempre que esté en nuestro poder, cobrar dinero. Así iremos jugando turnos hasta que llegue el momento que lleguemos al extra y se nos desencadene el último evento, que será la prohibición ha terminado. Se terminan las prohibiciones y con lo cual al terminarse las prohibiciones pues no tiene sentido esta mafia que movía el alcohol y vendía alcohol de manera ilegal. Y esto es Scarface un poquito 1920 así de manera bastante rápida, pero no es realmente complicado. Vamos a cambiar de cámara y os cuento un poco las conclusiones finales. Bueno, Scarface 1920 es una caja muy grande, muy grande,
y no es un juego económico, es un juego en 150 euros. En cuanto a materiales, componentes, ilustraciones y todo, creo que están muy bien. Bueno, no digo que sean los mejores, ni las cartas, ni sensaciones de manual, pero creo que están muy bien los componentes, muy bien el inserto, muy bien las miniaturas, el arte es alucinante, las ilustraciones están súper bien. En cuanto a juego, me parece que es un buen juego, aunque no sé si tan diferente a otros de un poco menos de coste. Creo que es un juego que la temática, el arte y todo tiene mucho peso y mucha influencia en el precio que tiene. En cuanto a mecánicas, están bien. Me habéis preguntado un montón cuando lo he enseñado qué sensaciones. Tenemos varias mecánicas. Tenemos una especie de deck building un poco especial porque no se baraja directamente el mazo. Tenemos también, pero sí que vamos mejorando nuestro mazo de cartas. Tenemos ahí ese control de áreas y mayorías, con lo cual a dos jugadores se resta bastante la interacción por el número de localizaciones que hay. Tienes dos centrales, tienes tres en los laterales. Si quieres evitar el enfrentamiento, lo puedes prácticamente evitar. Puedes ir por el otro en alguna ocasión, pero no se siente esa presión de competir por las localizaciones. A mí, lo he dicho muchas veces, que el tema de la interacción directa no es algo que me vuelva loca y que me jodan todo lo que yo he hecho en una partida, no es algo que me agrade. Bueno, pues te deja un poco abierto la parte de gestión. Si buscas a esa interacción, creo que a 3 o 4 jugadores se tiene que sentir mucho más esos piques entre jugadores por el control de determinadas localizaciones o porque un jugador no siga vendiendo en una loseta que ha hecho Nightclub, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a despliegue en mesa, yo lo he dicho varias veces, tengo una mesa que es bastante grande. A dos jugadores se nos complicaba casi expandir todo. En mi mesa particularmente a 4 jugadores yo no podría jugar, no habría espacio físico de poder jugar, con lo cual es un juego que requiere bastante espacio y zona de juego para poder jugar la partida, lo cual, bueno, pues si tienes espacio está bien, pero también tiene su parte un poco negativa porque se necesita una mesa bastante grande. Por contra, o en el otro lado, decir que la preparación de la partida es bastante sencilla, el inserto facilita muchísimo la preparación de la partida y el juego en 5 minutos abres la caja y puedes estar jugando. Las reglas, la realidad, aunque el vídeo es muy largo, es que son sencillas. O sea, una vez que las coges, las reglas son muy sencillas, porque hay solamente dos supuestos. O tienes cartas en la mano o no tienes cartas en la mano. Si tienes cartas en la mano, o sea, a ver, llámalo como quieras en el manual, pero es despliego plan y luego hago una orden y los eventos de mis cartas, y si puedo cumplir algún encargo, lo cumplo, y si no tengo cartas en la mano, sigo la secuencia de turno que me dice que tengo que hacer cuando... O sea, eso es fácil. ¿Dónde está lo complicado? Que hay 15 órdenes. O sea, el número de órdenes son 15 y cada una nos pide unos requisitos para poder ejecutarlas, una forma de actuar, y tienes que ver entre cuál de esas 15 órdenes te decantas. Vas a hacer una por turno, con lo cual el turno es relativamente rápido cuando lo ejecutas, pero hasta que tienes claro qué vas a hacer en el turno, sobre todo al principio, no lo tienes nada claro, porque es que hay un abanico muy grande de posibilidades. ¿Qué hago? ¿Mejoro primero? ¿Despliego matones? ¿Vendo?
produzco, compro cartas para que mi almacén genere más. O sea, son tantas las acciones que se te abren en la mesa que te genera. Yo no soy una persona que me suele generar AP los juegos, y me generaba AP porque no sabía por dónde tirar al principio, sobre todo. ¿Lo recomendaría como juego? Me gusta, el juego me gusta, pero hay que tener en cuenta que parte de su precio no es que sea el juego del siglo en cuanto a mecánica, es que el juego es brutalmente en cuanto a arte, en cuanto a aspecto visual, en cuanto a las cartas, el diseño y todo, los componentes, los bidones de alcohol, las pistolas, las miniaturas, los insertos. O sea, eso hace que encarezca el juego. Entonces, depende cuánto valores esa parte. Luego, como el juego está correcto, si te gustan esas mecánicas. Creo que en solitario, además, o por lo que yo he estado viendo, o a 3 o 4 jugadores, gane respecto a las partidas a 2 jugadores si buscas la interacción. Si, como es mi caso, la interacción no es algo que te disguste y te preocupas más en la parte de gestión, en cómo mejoras el juego o en cómo mejoras tu mano, o a ver ahora cómo compro, a ver quién hace mejor esa parte de gestión, lo vas a disfrutar, que es mi caso. O sea, yo sí lo he disfrutado, pero porque la parte de la interacción no es algo que valore, pero a 2 jugadores se reduce mucho o prácticamente no la encuentras. O sea, si lo vas a jugar a 2 jugadores y buscas esa interacción, no te la vas a encontrar prácticamente, a no ser que la vayas a buscar o vayáis buscándoos las cosquillas. Si no es el caso, cada uno puede ir por un lado del tablero y hacer su vida, desarrollar su banda sin encontraros. Esa es mi opinión personal. Ya os digo, cajote es súper grande, juego que pesa un montonazo y bueno, al que yo particularmente sí que tenía muchas ganas. Puede que nos hubiera gustado un poco más el tema de la inmersividad en cuanto a que tuviera una parte un poco más de narrativo, porque el arte es tan brutal que nos hubiera molado que hubiera algo de narración en él también. Pero vamos, ya os digo que un juego al que teníamos muchas ganas. Podéis dejarme vuestros comentarios, vuestra opinión por aquí abajo y contarme qué os parece, si os llama, si no os llama, lo que vosotros queráis. Y poquito más ya, como os digo siempre, que podéis suscribiros por aquí al canal si os gustan los vídeos, dar al like, comentar y todas esas cosillas. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!